Y ya nos metemos en la columna de política internacional. Como cada martes está junto a nosotros Sergio Guzmán. ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo bien? Un placer. Estimado, ¿cómo anda usted? Qué gusto. Atrasado, pero muy feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Qué diferente. Esperamos que lo haya pasado muy bien. Sí, seguro que sí. Así ha sido, así que muchas gracias. Bueno, ahí está. Felicitaciones. Bueno, vamos a hablar del tema de hoy. Tiene que ver, entre otras cosas, cuando uno empieza a observar este tipo de conflictos, de episodios que se dan, rápidamente piensa en algo que venimos hablando. ¿Existirá una escalada, una expansión? ¿Qué va a suceder? La situación es muy tensa. Digo, después de lo que sucedió con este ataque de Israel a Irán. Bien. Ni más ni menos. Uno estima o imagina que este tipo de acciones, primero, pueden tener algún tipo de represalia, respuesta. Y bueno, segundo, pueden también generar un conflicto aún mayor. Un contagio en el resto. Fíjate que en tu introducción has utilizado una palabra interesante, muchas categorías interesantes que son conceptualmente muy pertinentes. Y una de ellas es que has dicho es un ataque, es un contraataque lo que ha hecho Israel en el caso de Irán. Y es un contraataque, es una respuesta a la acción llevada a cabo por Irán aquel 1 de octubre cuando lanza una serie de misiles sobre territorio israelí. Por lo tanto es una respuesta, es un contraataque. Quien ha ofendido en términos bélicos, ¿sí? Quien ha pasado a la ofensiva primero ha sido Irán. Y se esperaba, esto es de manual, de perogrullo básicamente, que Israel ejecutara una reacción a esta acción, una respuesta. Motivo por el cual esta reacción se ha llevado a cabo en las últimas horas, lanzando una serie de misiles por medio de 100 aviones, la operación Días de Perdones, y parece que ha copiado mucho de los modos occidentales y de esos títulos rimbombantes Israel para llevar a cabo este tipo de reacciones en este caso. Y efectivamente lo que ha hecho es una represalia, ¿sí? Y es pertinente también definir qué es una represalia. La represalia como tal es una respuesta que involucra primero a dos actores, en este caso dos actores internacionales, y es una respuesta a una acción determinada, a una acción considerada hostil. Y fíjate que digo hostil y no violenta. No necesariamente puede ser una acción violenta. Una represalia involucra cuestiones económicas, van desde sanciones económicas hasta una disminución en las conversaciones diplomáticas, van en cuestiones que, por ejemplo, involucra un ciberataque o una respuesta a un ciberataque, etc. Es decir, la completan una serie de reacciones que van desde esta cuestión, desde una disminución en las conversaciones hasta el nivel máximo, que es precisamente una acción violenta. Una acción violenta. Lo que ha sucedido ahora es una acción violenta. Pero es muy interesante para analizar eso, por eso lo estamos conversando, porque lo que ha sucedido es que ha sido una violencia administrada. ¿Sí? Se sabía... También es un término que se usa mucho últimamente. Sí, ¿no? Sí, bueno, de hecho, la guerra es la administración de la violencia. La guerra no es caos. La guerra es la violencia organizada. Sí, no es caótico y demás. Los estados organizan la violencia. Por eso es muy importante. Bueno, por eso la organización máxima de las sociedades modernas son los estados. Los estados administran y organizan la violencia. El último nivel de violencia es la guerra, ¿sí? Bien, lo que ha sucedido ahora es una administración de la violencia. Es decir, Israel ha contraatacado determinados puntos que, si bien son estratégicos, no son de una lesión grave o relevante para el otro actor, que en este caso es Irán. Por ejemplo, el resto de los actores involucrados, protagonistas, parecen ser secundarios, pero evidentemente en muchos casos son primarios en esto, actores primarios, como por ejemplo los Estados Unidos, Europa y Estados Unidos específicamente, estaban al tanto de esta situación. Israel ha informado que va a contraatacar a Irán con algunas series de condicionamientos, con unas condiciones, entre ellas cuáles han sido, que insistentemente ha persistido, valga la redundancia, Estados Unidos al respecto. Y es que no debe atacar ni los pozos petroleros, ni las reservas de petróleo, ni sus depósitos nucleares, ni sus usinas, ni depósitos nucleares. Esto es muy fuerte porque si ustedes
atacan ese punto, entramos en un ciclo de represalias. Es muy interesante porque va a haber otra contrarrespuesta a esta respuesta y se ingresa en una espiral de violencia que va a ir creciendo, irá en ascenso. Esa es una de las grandes preguntas. Después de esto, ¿qué puede pasar? ¿No? Atacó Irán, contraatacó Israel. Bien. Y ahora, dado hay el una nivel cuestión de... Bien, perfecto. Es que es muy pertinente y es saludable llevarlo hacia ese sector, hacia ese sentido para entenderlo. Dada la respuesta de Israel y que no lesionó intereses verdaderamente sensibles, graves para Irán, se entiende y se interpreta en alta política internacional que este nivel de respuesta es una señal para detener el ciclo de represalias, ¿sí? Es decir, aquellos que creen que va a haber una escalada gigantesca de esto, no, porque ha sido, digamos, respetuoso, que se entienda esto, dicho entre muchas comillas, respetuoso con atacar determinados centros que han sido básicamente bases militares. De hecho, han habido solamente 2 soldados iraníes muertos, no han sido centros urbanos, poblaciones, comunidades civiles y muchos menos los puntos sensibles. Los pozos petroleros, ¿sí? Las reservas de petróleo y fundamentalmente también las usinas, las centrales nucleares. Es interesante. A ver, nombraste 2 veces. Sí. Ya esto de los pozos petroleros y las usinas nucleares, ¿no? Pero también nombraste que hay una advertencia por parte de algunos países aliados, como los Estados Unidos y algunos países de Europa, que esto no suceda. ¿Cuántos intereses también económicos van de la mano? Pero... Digo, para que esto no pase, porque empiezo a imaginar que si esto sucede, podría no solamente escalar en conflictos, sino una cuestión económica que totalmente. Irán en algún momento, lo hemos deslizado acá, tiene la capacidad absoluta de facto de realizar un bloqueo en el estrecho de Hormuz, por ejemplo, que es por donde transita prácticamente el 40% de las reservas de petróleo a nivel internacional que salen desde el Golfo. Entonces, Irán tiene, en términos prácticos, capacidad de agredir, tiene capacidad de daño, ¿sí? Pero fíjate también, Sergio, qué interesante que es analizar esto, porque los niveles y la graduación de la violencia es diferente cuando se opera y se actúa sobre un actor como es Irán, por parte de Israel, y cuando Israel opera y actúa en represalias, que son, la característica de las represalias, abro un paréntesis, es que fundamentalmente debe ser proporcional a esa ofensa, ¿sí? Debe ser proporcional. La atrocidad que sucedió el 7 de octubre del año pasado con la incursión de Hamas en territorio israelí y asesinando y secuestrando personas y demás, generó una respuesta en represalia, que no fue represalia, pero fue una respuesta desproporcionada en el ejercicio de la violencia por parte de Israel. Fíjate cómo en el fondo parece que el primer ministro israelí no está tan desacertado, parece ser mentalmente con algunas cuestiones y con otras no, porque decía estaba envalentonado. Claro, una cosa es atacar a Gaza y otra cosa es meterse con un actor como Irán, ¿sí? Otra cosa son actores que tienen respuesta nuclear y tienen capacidad, que estimo que nunca se llega a esos niveles ni a ese estadio, pero es muy interesante cómo se administra la violencia con unos y cómo se gestiona la violencia con otros, ¿sí? La represalia, reitero, para que sea tal, debe ser proporcional a la ofensa que uno ha sufrido en el ejercicio precisamente de la legítima defensa. Pero acá, en Gaza, en la franja, ha sido verdaderamente desproporcional, causando llamamiento de la comunidad internacional prácticamente en su conjunto. Y esta desproporcionalidad es la que, entre otras cosas, genera algún tipo de posibilidad de conflicto con otros países a Israel? Claramente, porque ahora... Es una cuestión, digo, porque, a ver, hay muchas visiones sobre este tema, ¿no? Y hay muchos puntos que pueden ser muy conflictivos hasta en el uso semántico. Yo sé que vos lo sabés porque, lógicamente, hay, entre otras cosas, una religión muy ligada a un país. Pero digo, Israel ¿está siendo atacado o quizás estas situaciones son las que lo ponen ahí en este momento? Lo que de fondo está en esto es la persistencia de los estados como tal. ¿Sí? Es la supervivencia. Lo que hacen los estados es decir, no actúan por acto reflejo, hay una racionalidad. ¿Sí? Por eso
lo hemos dicho en tantas ocasiones, esto de la formulación de una política exterior. Hay una racionalidad, hay algo pergeniado, meditado, metódicamente pensado por parte de los estados que tiene que ver con la supervivencia de los mismos. Cuando los estados se sienten amenazados en su existencia, en su supervivencia, operan al extremo máximo de ejecutar la violencia como tal. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estoy haciendo una supersimplificación de esto, pero la situación aquí es que Israel percibe que está en peligro precisamente su supervivencia como Estado. Palestina percibe lo mismo. El reclamo, básicamente para reducirlo por parte de la comunidad internacional, es que deben existir ambos estados con el respeto y una convivencia relativamente pacífica, ¿sí? Una convivencia que se acerque más o menos a los parámetros de civilización. Pero son tierras y son espacios territoriales sumamente delicados porque, como vos, Sergio, también señalabas, esta zona es el centro de las 3 grandes religiones monoteístas del mundo, ¿sí? Entonces, priman intereses que no solo tienen que ver con lo político, sino tienen que ver con lo secular, con la tradición, con lo religioso. Entonces, los factores que están involucrados complejizan mucho el problema y complejizan mucho la situación. Como lo hemos dicho en más de una ocasión, nosotros penosamente vamos a pasar por este mundo y este problema va a seguir existiendo porque es un problema de características bíblicas. Si quien cree es un ingenuo, quien llegue a pensar que esto se va a solucionar de acá a marzo. No, este problema va a seguir existiendo porque los enconos, los rencores, estas comunidades se han hecho muchísimo daño históricamente, ¿sí? Y ahora la situación en Gaza es una situación de catástrofe humanitaria a nivel internacional. Creo que la vez pasada lo mencionábamos. Solamente se van a necesitar alrededor de 20 años, si esto terminara ya, si el alto el fuego fuese ya, a partir de mañana se necesitan alrededor de 20 años solamente para remover escombros. Imagínate la situación que hay cuerpos bajo de esas montañas de escombros, ¿sí? No hay dónde enterrar cadáveres y hay una situación de catástrofe humanitaria. UNICEF ha pedido por todos los medios, con todo lo que conlleva, estoy hablando de los muertos y no de los mutilados, los lesionados, las personas que están con vida, dicho que eso no es vida, ¿sí? El tejido social, además. Hay una complejización que ha llevado al extremo precisamente la conformación de un Estado. Ya prácticamente estás hablando de un Estado fallido en donde los servicios básicos, elementales, las fuerzas de seguridad, las fuerzas sanitarias, los servicios sanitarios, los equipos internacionales, no pueden ingresar. Es decir, es una catástrofe. Esto es la condición humana también. Esto es la condición humana también. Sí, el ser humano hace estas cosas. Muy bien. Sergio, como siempre, un placer. Muchas gracias. Por favor, el gusto es mío. Lo esperamos el próximo martes. ¿Cómo no? No es un martes más, el próximo martes. No es un martes más, tenés razón. Se vienen las elecciones en los Estados Unidos. El supermartes. Así es. Así que seguramente iremos por ahí. Vamos adelantando, vamos spoileando, como se dice ahora, el tema de la semana próxima. Gracias, Sergio. Por favor, gracias a vos. Un placer.